Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García y hoy estaremos hablando sobre el concubinato. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote nuestra línea directa WhatsApp, que es el teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. También déjame decirte que nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales, como lo es Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Nos puedes sintonizar a través de www.mxradio.com. Y para comentarnos del tema que te platiqué al inicio, el concubinato, tengo el gusto de presentarles al abogado Francisco Javier Cárabes Hernández. Licenciado, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo te va? Todo bien, saludos a tu programa. Estamos hoy pues iniciando la semana y platicar este tema del concubinato, porque es un tema bien interesante y va correlacionado con el tema que tú ves con la vejez, porque a veces resulta ser que toda la vida vivieron creyendo que eran concubinos, y resulta ser que cuando son adultos mayores, pues ándale, que no son concubinos, será otra figura que hoy la corte determina cohabitación. Excelente. Y bueno, entonces pues vamos empezando y entrando en materia. Así es. ¿Te parece? Así es, bienvenido. Mira, el tema del concubinato bien lo define la ley en el Código Civil del Estado de Jalisco, que es la unión de dos personas libres de matrimonio. Okay. Hay que ser muy específico, libres de matrimonio. ¿Por qué? Cuando hablamos de dos personas que son libres de matrimonio, es porque no tienen ninguna relación o contrato civil, llamémoslo así, porque todo contrato civil celebrado ante el registro civil de cualquier estado de la República se puede considerar un matrimonio. Entonces, cuando no tenemos las dos personas deciden estar juntas y que son libres de matrimonio, pasado cierto tiempo. ¿Cuál es este cierto tiempo? Primeramente, si tienen hijos en común, pasado 3 años viviendo juntos, como si fueran en matrimonio, públicamente hablando, que él se le considera su pareja, su mujer, su hombre, o como se digan, se le considerará concubinato. Y dos personas libres de matrimonio viviendo en un mismo techo, mismo domicilio, haciendo actividades juntos, como si fueran matrimonio que duran por lo menos 5 años, se les considerará concubinato. Ojo, ¿cómo podemos llevarlo ante la ley? Esto dice la ley, que son los requisitos. Es como decir, como decimos, requisito sine qua non, o sea, no puede existir concubinato si dos personas están libres de matrimonio o si están en matrimonio y viven y deciden hacer vida con otra persona, se le llamará, la corte determina que se le llama cohabitación. Entonces, vamos partiendo del concubinato. ¿Cuáles son las obligaciones o cuáles son los beneficios de estar en concubinato? Cuando hablamos de dos personas que están en concubinato, una de las ventajas que puedes obtener es sí, efectivamente, no tengo una relación obligatoria alimenticia con los concubinos. Sin embargo, si hay hijos, inmediatamente cuando se tiene un hijo, un menor de edad, inmediatamente desde la concepción del menor de edad, o sea, de la concepción del feto, o como dicen los doctrinistas, es la obligación del padre y la madre otorgar los alimentos en favor de lo menor, que ya será tema de otro espacio. Sí. Entonces, pero cuando hablamos del concubinato, ¿qué beneficios puedo obtener yo al decir públicamente estoy en concubinato? Número 1, que podemos establecerlo hoy en día cuando las personas se dedican al comercio, que son empresarios o simplemente están en un trabajo estable,
¿Qué beneficios te da el concubinato cuando tienes esta figura? Es que los beneficios económicos pasarán a tu pareja. Bien, ahora hablando de qué beneficios económicos, por ejemplo, vamos a tocar el tema del adulto mayor. Por ejemplo, una persona que trabajó toda su vida, 30 años, las semanas cotizadas que te pide el Seguro Social, por ejemplo, Sí. llegas a una edad de adulto mayor, 65 años, 70 años, nunca se casaron, siempre vivieron en concubinato, tuvieron hijos, ambos libres de matrimonio, y total, fallece una de los concubinos. Obviamente, como no tuvieron el documento en el cual que declararon judicialmente el concubinato, la pensión del Seguro Social y la pensión o los afores o los registros de beneficiarios de cuentas bancarias, cajas de ahorro, hoy las aplicaciones de inversiones que no registraste beneficiario por cualquier motivo que se te pasó, que después lo hago, pues pasará lamentablemente a perderse. ¿Por qué? Porque no tienes el documento en el cual que te dice ante la ley, que dice, ok, esta persona A es concubino de la persona B. Judicialmente aquí en Jalisco, ¿cómo se puede hacer? Pero vamos a este siguiente paso, más allá del y ahorita te explico por qué se debe de hacer. El Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, nos marca algo que se llama una jurisdicción voluntaria. Yo, concubino, mi concubina, acudimos ante un juez de primera instancia en materia civil con la solicitud de decirles, oye, fíjate que tenemos cierto tiempo, reúno los requisitos de 3 años con hijos o 5 años libres sin hijos, de los cuales le manifiesto bajo protesta de verdad que es mi deseo es declarar judicialmente el concubinato para efectos legales que a derecho corresponda, sin más ni menos. Lamentablemente aquí en Jalisco todavía no se levanta, como en Ciudad de México, lo que es el acta del concubinato. En Ciudad de México sí existe el acta del concubinato en la legislación del registro civil. Recordemos que cada estado tiene una legislación de registro civil. Todavía al día de hoy no está homologada. Está homologada en ciertos temas, adopciones, matrimonio, defunciones, nacimiento, está homologada, pero ciertas figuras, por ejemplo, las parejas homoparentales, entre otras cosas, Ciudad de México sí está muy adelantado en este sentido. Entonces, en Ciudad de México sí puedo obtener yo un acta de concubinato. Pero bueno, eso es Ciudad de México, pero yo vivo en Jalisco. En Jalisco, ¿qué puedo hacer judicialmente? Es acudo ante una jurisdicción voluntaria, contrato a mi abogado, llámenos y con gusto hacemos el trámite. Y para esto, una vez hecho, lo vamos haciendo para efecto de declararlo judicialmente y me va a traer muchos beneficios. ¿Qué beneficios me va a traer más? Fíjate, algo que un beneficio, yo creo que todos nos gusta generar dinero o darle dinero a nuestra pareja y que no nos cueste impuesto. Claro. Entonces, como dicen, papelito habla. Imagínate, tú le das dinero a tu mujer para efectos de alimentos y obviamente como hay una relación bilateral en una declaración judicial de concubinato, pues ese dinero entrará para tu mujer libre de impuestos. O sea, lejos que le cause un gravamen, una carga fiscal, pues no le va. ¿Por qué? Porque el concubinato, cuando hablamos de que ya está declarado judicialmente, existen obligaciones alimentarias, y esas obligaciones alimentarias pues las puedes deducir fiscalmente hablando. ¿Por qué? Porque ya tienes un tema de concubinato. Ahora, ¿qué puedo obtener también como el concubinato? Ahora, créditos, por ejemplo, oye, estamos libres de matrimonio ambos, no estamos casados, sin embargo, judicialmente hay una declaración judicial donde somos concubinos, podemos acceder a créditos hipotecarios, podemos acceder a créditos empresariales, donde uno es el acreedor y el otro es el obligado solidario, o viceversa. La mujer es la acreedora y el hombre es el obligado solidario, y también o puede ser la figura del aval, dependiendo de la figura del tipo de crédito que vayan a obtener.
también algo que puede beneficiarte es que si el varón o la mujer es empresaria o empresario, pues el momento que transmite el tema del beneficio económico dentro de su empresa, pues podrá hacerlo deducible. ¿Por qué? Porque tiene un papel judicial, una sentencia, o recordemos que toda sentencia es pública, y hablando que toda la sentencia es pública ante terceros, porque es una declaración judicial, podrá tener estos efectos para fiscales, administrativos, legales, alimentarios, o sea, un sinfín de beneficios vas a obtener siendo en concubinato. Claro, ya si estás en concubinato, ahorita pasamos a las preguntas, que por aquí hay unas preguntas. Sí, claro. Adelante. Pues si la respuesta es de que si ya estás en concubinato y estás viendo la materia, que ya estás ahí, ya estás más para allá que para acá, como quien dice, pues vamos pasando al tema del matrimonio, ¿no? Claro. Entonces, el concubinato es como un pre-matrimonio. Así es. Pues vamos a las preguntas. Yo también tengo unas para ti, Lick, pero vamos a empezar con la participación de la gente. Recordarles nuestra línea directa WhatsApp, aparece en pantalla, teléfono 332-540-5737, y decíamos que nos pueden seguir a través de nuestro canal de Facebook como Senectud Radio, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram, que es @Senectud_radio. Por acá dice Almadelia Soto: yo viví con una persona 7 años, no tuve hijos, nos separamos y cada quien pues se fue por su lado. ¿Estuvo bien? Pregunta. Digo, el derecho de la libertad del Estado civil, los derechos humanos de las personas de elegir con quién pueden estar, digo, si no contrajeron matrimonio, está perfecto, o sea, cada quien para su lado. Simplemente estuvimos 7 años juntos. Saludos a la persona que nos escribió, decirle claramente, las personas tenemos derecho de estar con quien debemos de estar, es decir, si claramente no podemos decir, no soy una persona que deficiente inteligencia, que no te des cuenta que con la persona que estás no te quiere, o no te valora, o no te respeta. Entonces, todas las personas somos libres de elegir con quién debemos de estar, y para efectos de, si no contrajiste matrimonio, pues simplemente cerraron su ciclo y cada quien para su lado. Bien, Berta Ortiz le manda saludos, dice: yo duré en unión libre 5 años, me casé y a los 2 años me divorcié. Ahí, ¿qué es lo que tiene que tener uno en cuenta? ¿O qué es lo que cuenta? Bien, en el tema... Otra vez, te lo voy a repetir. Unión libre 5 años, ¿sí? Después me casé. Obviamente se casó, quiero entender que se casó con la persona que sí. duró en vida, unión libre. Así es, y a los 2 años me divorcié. Aquí es lo que cuenta o se tiene que hacer. ¿Qué es lo que se cuenta? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primeramente, cuando se contrae matrimonio, existe la obligación de alimentos entre los cónyuges, esposa, esposo, esposa, viceversa, esposa, esposo. En la declaración de los alimentos entre cónyuges, cuando uno se divorcia, cuando tú divorcias a alguien, pasan 2 situaciones. Una, puedes declarar la obligación alimentaria a una pensión compensatoria hacia la mujer o hacia el varón, o puedes renunciar a la pensión compensatoria, es decir, el no otorgar alimentos. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Primeramente, en este caso, que la persona duró 5 años en unión libre y luego 2 años en matrimonio, habrá que preguntarle si nos puede volver a escribir para en su momento verla más en concreto. En general, por lo que nos escribe, podemos decir lo siguiente: si la mujer o el hombre, en este caso vamos a poner el ejemplo como la mujer, si la mujer se dedicó a labores del hogar, tendrá derecho a una pensión compensatoria. La jurisprudencia y la ley en el Código Civil del Estado de Jalisco y de procedimientos, y la jurisprudencia de México, y más allá la doctrina de nuestro Estado mexicano y diversos tratados internacionales protegen esta parte. Volvemos al punto. Sí. Vamos ejemplificando esta pregunta al tema del adulto mayor. Imagínate una persona que duró 30 años casada o 30 años en unión libre. El día de hoy tiene arriba de 60 años, edad de la tercera edad. Es muy difícil o es muy complejo que le den trabajo. Además, es muy complejo
que sus habilidades psicomotrices, sus habilidades mentales, y entre otro cóctel de habilidades, puede obtener un trabajo mayor remunerado. Ahora imagínate que se dedicó al hogar, al cuidado de los hijos, al cuidado de la casa, del hogar, pues claro, llega a los 60 años, no tiene, digamos, la actualización laboral que pudiese tener. Y digo, no es menospreciar el trabajo de todos, pero puedes, y qué es lo que encuentro, qué es lo que me ha tocado, que a veces están de auxiliares en tiendas de conveniencia, o embolsando, o auxiliares, trabajos de secretariado pues muy mal pagados, incluso sin prestaciones de seguridad social. Entonces es un problema hablando de la senectud, de la tercera edad, es un problema. Entonces sí es importante decirlo, que cuando estemos o cuando estén las personas, ya sea en concubinato o en matrimonio, existe y que la persona se dedicó al hogar, es decir, 100% al hogar, porque hay muchas veces que dicen, me ha tocado también la otra cara de la moneda, donde dicen, es que me dedico al hogar. Pues sí, espérate, mujer, te dedicas al hogar, pero administras la empresa, administras el negocio. Fíjate que bancariamente tú recibes las rentas del patrimonio que realizaste, o el esposo, que ya se divorciaron, te dejó, no sé, X cantidad de propiedades para que las administres. Obviamente te toca a ti la habilidad para administrar esos bienes, pero si tienes una vida o te quieres dar una vida donde gastas más de lo que no recibes, pues claramente ahí no va a funcionar ese tema, ¿verdad? Así es. Entonces sí hay que ser muy puntuales en este caso. Y bueno, cerrando con la pregunta de anterior de Berta, las obligaciones alimentarias siempre van a ser muy específicas. Los alimentos son irrenunciables, hay que decirlos, porque muchas veces dicen, ya es mayor de edad, ya pasaron 5 años, ya pasaron 10 años. No, los alimentos son irrenunciables. Ojo, tome nota ahí, los alimentos son irrenunciables y es para todos, llámese de acreedores alimentarios de adultos hacia los hijos, y también, ojo, hacia los que somos hijos, es decir, las obligaciones alimentarias de nuestros padres siguen estando vigentes hasta su fallecimiento. Es decir, no podemos dejar en abandono a nuestros padres, ¿va? Es decir, si ellos necesitan alimento y no pueden cubrir sus necesidades por el tema que reciben de pensión, pues nosotros como hijos, dentro de nuestra capacidad económica, tendremos que dar una aportación razonable a nuestra capacidad económica para la pues manutención, o una vida digna. Dice la Suprema Corte y dice nuestra Constitución, otorgar una vida digna con los alimentos que se prestan. Así es, y que sobre todo, pues ya este derecho, como dicen, ¿no?, de todas las personas, el poder obtener los alimentos es irrenunciable. Es irrenunciable, nada que ya pasó cierto tiempo y ya te prescribió. No, nada. No, mi cuate. Así es. Raquel Ortega, fíjate, esta pregunta muy interesante de Raquel Ortega dice: tengo 2 hijos en unión libre. ¿Cómo puedo ver cómo se reparte una pensión? Me imagino pensión alimenticia, y si me corresponde. Eso me quiero imaginar. ¿Ahí qué podemos hacer? ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, dice Raquel, bueno, vamos a ver. Tiene 2 hijos. Raquel tiene 2 hijos. Saludos a la señora Raquel. Ajá. Tiene 2 hijos. Y dice, ¿cómo puedo ver cómo se reparte una pensión y si me corresponde? Bueno, la pensión, pues me imagino de... ejemplificando sí, los alimentos, de alimentos, pensión me de imagino. viudez, pensión de orfandad, porque tenemos aquí 3 supuestos. Bueno, vamos a poner los 3 supuestos. A ver, explícanos cómo serían las definiciones. Las definiciones. En el tema de la pensión alimentaria, obviamente no existe un tabulador que te diga, por cada hijo tienes que dar tanto dinero, no. Los alimentos se otorgan a la capacidad económica de las personas y a la vida que llevaban a cabo cuando ya eran la pareja. Bien, es decir, si tú estabas acostumbrado a irte cada fin de semana a salir al extranjero, ir a un parque de diversiones que está al norte de nuestro país, en el extranjero, o te ibas cruzando el Atlántico de vacaciones a Europa, pues claro, llevas una vida decorosa. Entonces, para efectos de los derechos de los menores, de las niñas, niños y adolescentes, de los menores de edad, tendrán que ser en una similitud. ¿Para qué? Para que no tengan este sesgo
de emoción, que decir, antes tenía una vida, ahora tengo otra menos bien, entonces hay un choque emocional. Bien. Claro, los alimentos, hay que ser muy claros, se otorgan a la capacidad económica de los que tienen la obligación de darlo. Bien. Claro, si la persona que otorga gana el salario mínimo, pues obviamente no te va a alcanzar para pagar una universidad privada o algo de mayor lujo, podríamos decirlo de esa manera. Sin embargo, si la persona está es un empresario, es una persona que tiene capacidad económica alta, claro que puede otorgarte otra vida, otra capacidad económica, los alimentos. ¿Cómo se reparten los alimentos? En el supuesto de los alimentos hacia 2 hijos, claramente podemos determinar que es un salario mínimo otorgado por los 2 cónyuges en favor del menor. Es decir, si el salario mínimo creo que el día de hoy está a 274 pesos, más o menos, si hará a 300 pesos. Es decir, la obligación de la madre y del padre es dar 150 pesos a cada hijo. Okay. Obviamente, hay que decirlo, ¿cuánto cuesta la canasta básica? Digamos, canasta básica de alimentos para los granos, el huevito, los frijoles, el pan, el bolillo, o sea, todo este contexto alimentario. Anda la canasta básica, si no mal recuerdo, en 500, 600 pesos para una semana o para un mes. O sea, es dependiendo también de lo que consumen, qué tipo de alimentos. Entonces hay muchos factores, pero si nos vamos a una regla general, práctica, sin meternos en detalles, 300 pesos diarios por cada menor. Punto. ¿Va? Y es repartido entre los 2 padres, tanto papá como mamá. ¿Por qué? Porque también hay que pagar la escuela, el vestido, el que comer, la salud, la educación, las actividades recreativas, natación, karate, ballet, entre otras actividades, ¿no? Entonces, supongamos es alimentos, parte equitativa a cada alimento. Por ejemplo, por los 2 menores de edad, si multiplicas los 300 pesos por los 30 días, estamos hablando de 9,000 pesos mensuales aproximadamente, por los 30 días. Ahora bien, ¿cuál es la obligación? Pues bueno, para cada padre, para cada acreedor, tanto madre como papá, 4,500 pesos mensuales. Bien, aproximadamente. Ahora, al segundo tema que hablamos de la pensión de viudez. Digamos, cuando yo ejemplo, ¿quién da pensión de viudez? Solamente el Seguro Social, el ISSSTE y el ISFAM, las Fuerzas Armadas. Ahora, en una regla general, cuando un derechohabiente de estas 3 instituciones, cuando empieza a trabajar, le dan una hojita en su contrato y le dicen quiénes son tus beneficiarios. Y es donde tenemos que poner muy precisos quién es nuestro beneficiario, nuestra concubina, nuestra esposa, nuestros hijos, o incluso si no tengo ni esposa ni hijos, pues debo de poner, o la sugerencia que se puede poner es que ponga a mis padres, que ponga a mis hermanos, a mis hermanas, o sea, ya es dependiendo de cada quien. Entonces, en el tema de la pensión por viudez, solamente aplica en 2 casos, a tu concubina o a tu esposa, no más. ¿De hecho? Muchas veces se habla del tema de que tenía una esposa y tenía una concubina, o tenía 2 concubinas y le tengo que otorgar la pensión alimenticia, la pensión de viudez a las 2 en partes iguales. No, la Corte ya determinó la regla bien clara, y es una regla que me encanta porque dicen, bueno, suponiendo de los 100 pesos suponiendo el 100% de la pensión, o de los 100 pesos, si tienes 2 concubinas, 50 pesos para concubina A y 100 pesos para concubina B. Pero ojo, ¿qué sucede si con la concubina A no era su concubina, era su esposa, y la concubina B queda desprotegida? Pues aquí entra la figura de la cohabitación. Entonces tendrá que ser un debate en tribunales laborales para que determine un juez federal, en este caso, la necesidad alimentaria o la necesidad de la pensión de la persona que vivió en cohabitación. Por eso es muy importante, si ya no estás con la persona que hiciste matrimonio, pues ya divórciate,
muchas veces me causa a veces un poquito de casi que de risa chistosa, chusca, donde dice, no, es que licenciado, es que donde se muera mi exmarido o mi mujer, me va a tocar la pensión, y fíjate, el crédito donde se muera se paga en automático la casa. Claro, o sea, está esa parte chusca, ¿no? Pero decir, bueno, nadie tenemos la vida comprada. Así como dice, no, es que el marido o la mujer está más para allá que para acá, más pegado a la... Entonces, y capaz que la señora o el señor que piensa obtener los beneficios fallece primero. Entonces, no lo dejen al arbitrio, no lo dejen al azar, no lo dejen al aire. Entonces, hay otra persona que también algo chusco me decía, no, pues mejor vamos esperando a que pasen las elecciones y a ver qué le toca, ¿no? Entonces, no lo hagan. Mejor, si se van a divorciar, divórciense bien desde un principio. Entiendo que es un proceso emocional, porque me ha tocado divorciar a muchas personas. Es un proceso emocional, es un cierre de ciclo, y que se tiene que dar judicialmente. Claro, están los hijos, están los bienes, está el patrimonio que se hizo en vida matrimonial. Entonces, en el tema de pensión por viudez, solamente se otorga a 2 personas, a las viudas del concubinato o a las viudas del matrimonio. Del matrimonio. Punto. Bien. Aquí me gustaría mucho, Lee, que nos explicaras también, porque bueno, es la parte que a veces ha pasado en adultos mayores, que es a veces más común, ¿no? No es característico, pero a mí me gustaría que nos explicaras que hay veces que los señores te dicen esto. Ah, es que yo ya tengo 20 años que me separé. Te dicen, me divorcié. Bueno, me divorcié. Hace 20 años. Hace 20 años, ¿no? Y ya cuando dices, oiga, ¿y dónde está su acta? Ah, no, pues es que nomás fuimos al juzgado y ahí quedó. Fíjate. Y eso me gustaría que me explicaras, porque ha pasado con mucha gente, igual, no muchos adultos mayores, también hay gente joven, que dice, no, pues nomás nos dijeron que ahí firmáramos. Gracias. Y ya. No. Digo, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu acta? O sea, anécdota de juzgados, te voy a platicar, les vamos a platicar una anécdota de juzgados donde omito los nombres, por no, digo, ya esta persona está quemadísima en tribunales, donde te decía, te divorcio por 1,000 pesos. O sea, imagínate hace 10 años, hace 5 años te divorcio, y sacó un desplegado en esos periódicos que reparten en las calles. O sea, todavía un periódico tipo demasiado amarillista, demasiado exorbitante, donde decía, te divorcio por 1,000 pesos. ¿Qué era lo que hacían? Y es caso real. Te presentan el tema, una sola hojita, donde ni siquiera reunían los requisitos de un divorcio por mutuo consentimiento. Es más, ni siquiera reunían los requisitos procesales de nombre completo, nacionalidad, o sea, los requisitos que los sine qua non, los que te dice la ley, ¿va? Y decía, se divorcia de persona A, persona B tanto de alimentos, o es más, se renuncian entre sí los recíprocos alimentos, la casa se la queda a la persona B, o sea, un convenio de divorcio tan más hecho con, decías, oye, ni un estudiante de derecho que tenga el uso de razón hace esto. Y ya firmaban, pum, y lo peor del caso es que lo presentaban al juzgado, o sea, lo presentaban y obtenían su papeleta para decir en qué tribunal cayó, en qué juzgado familiar, y le decían, toma, ya está tu divorcio. Y, o sea, dices, ¿cómo es posible? Entonces me ha tocado que ahora que nos han llegado personas que por estos medios de comunicación, Mezqueli, yo ya me divorcié, y te llevan ese papelito y tú lo ves y dices, no, espérame, mi estimado, o sea, nada que ver, o sea, y lamentablemente los defraudaron. Claro. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pues volver a iniciar el procedimiento. El procedimiento de divorcio, recordemos que aquí en Jalisco tenemos 2 vías de divorcio. La primera es la vía de divorcio por mutuo consentimiento. Los requisitos es presentar un convenio judicial para efectos de repartir los bienes, repartir las pensiones alimenticias, y en su momento presentar el certificado de no gravidez, esto es hacia la mujer para efecto de que no esté embarazada y que haya hijos, ¿bien? Y se cita para ratificar el convenio, se hace una junta, posteriormente se hace una junta de avenimiento, el juez los manda a llamar para efecto de la institución del matrimonio, los aviene, y posteriormente se dicta la sentencia. Formas más prácticas de divorciarte, está el divorcio incausado, el divorcio sin causal, que a partir del 2014, si no mal recuerdo, salió la tesis jurisprudencial, donde las personas tienen derecho
al libre de estado civil que ellos decidan tener como derecho humano. Es decir, yo presento mi solicitud de divorcio ante un juez familiar de primera instancia aquí en Jalisco, llámese, por ejemplo, primer partido judicial del estado, juez familiar en turno. Le digo, ¿sabes qué? Bajo protesta de decir verdad, 3 cosas. 1, me casé en tal fecha. 2, tuve tantos hijos. 3, hice tal patrimonio. 4, tal fecha ya no vivo con esta persona, 15, 20 años, como lo que tú decidas. Y en razón por invoco la tesis jurisprudencial de que nadie está obligado a estar con quien no quiere estar. Nadie está obligado a estar en matrimonio. Y se presenta la solicitud. Se presenta, el juzgado la admite. Si hay menores de edad, le van a dar vista a la Procuraduría de las Niñas, Niños y Adolescentes, la famosa PEPENA, abreviatura de los abogados, y posteriormente se mandará llamar a juicio a la persona que tú decides divorciarte, esposa o esposo. ¿Qué sucede? Algo más práctico. Ya estamos en acuerdo, ven, preséntate esposa, esposo, te presentas, firmas el emplazamiento y en ese acto tú inmediatamente te allanas. Y el momento que te allanas al divorcio, pues pasamos al siguiente punto. Van a dictar una sentencia en la cual van a disolver el vínculo matrimonial y posteriormente van a dictar la sentencia donde decretan totalmente la disolución del matrimonio. ¿Va? Entonces es algo muy práctico. Entonces estamos hablando que un divorcio incausado llevado en tiempo aquí en el estado de Jalisco te tardará alrededor de 4 meses, 6 meses. Claro, depende de la carga del juzgado. También depende de, o así que estés tú al pendiente del juzgado, pero también lo cierto es de que a veces hay ciertos juzgados que tienen un poquito más de carga y tardas poquito más en notificar. Bien, y aquí te quería preguntar, entonces, ¿qué actualizaciones hay? Por ejemplo, decías que ya ahora no se necesitan estas gravantes o estas formas de que antes era el divorcio, ¿no? De decir, oiga, me fue infiel. No. Antes sí era, ¿no? Lo que antes se cambió. Se llaman causales. Causales. Y otra cosa importante aquí, por ejemplo, ¿cómo saber yo si soy concubino de alguien? Porque había escuchado, ahorita por eso qué bueno que estás aquí presente, que vas ante notario, ¿no? Un notario te tiene que hacer una acta o una carta de... Hay 2 procesos. ¿Cómo sería? Hay sus 2 procesos. Hay 2 procesos. ¿Cómo sería eso? Lo platicaba en un principio. ¿Cuáles son los requisitos cuando voy a presentarlo vía judicial? Cuando ya sea vía judicial o vía notarial, voy yo al registro civil, hablando de aquí de Jalisco, voy al registro civil del estado de Jalisco, del estado, el que está sobre Avenida Alcalde, oficina del registro civil del estatal, llego, presento una solicitud vía administrativa, pago los derechos, ahorita no recuerdo cuánto está el pago, creo que son 135 pesos, por ahí de 150, vas, pagas y obtienes una constancia de no matrimonio. Ese requisito de constancia de no matrimonio, tanto del contrayente del concubino como la contrayente del concubino, o sea, los 2 personajes, van, la presentan ante el propio juzgado, obviamente con sus testigos y todo el formulario legal, para efecto de declararlo judicialmente el concubinato. O parte 2, vía notarial, que muchas veces dicen, no, mejor lo hago ante notario, pero aquí los efectos son diferentes. Te conviene, ahora sí que ante litigios de la propia autoridad, llámese tributarios o llámese de pensiones o llámese litigios de tierras o cualquier otro tipo de litigio que tengas que ver, sí pesa más una declaración judicial ante un juez que un ante notario. ¿Por qué? Porque la del notario podemos pelearla ante una nulidad, y cuando una declaración notarial se presenta por terceros a una nulidad, queda esa parte donde se debate la veracidad. Entonces sí es mejor que tú tengas la declaración judicial, que la notarial también es muy válida. Bien. Pero vamos al punto, ¿para qué efectos tú vas a declararte judicialmente o notarialmente el concubinato? ¿Lo puedes hacer ante notario? Sí lo puedes hacer. Requisitos vienen en la ley, muy sencillos. 1, mis constancias de no matrimonio. 2, mis testigos.
3, los requisitos y formularios de generales que te pide el notario. El notario hace una declaración, una ratificación, un acta de hechos de ratificación, un acta, y lo pasa o lo eleva a categoría de una escritura pública, la registran y pues ya. Entonces, yo te recomendaría, ahora sí que depende de lo que vas a hacer. Si me preguntan a mí como abogado qué es mejor, yo les sugeriría o consideren más el trámite vía judicial. Puede resultar un poco más económico. ¿Por qué? Porque no estás, claro, el notario te va a cobrar sus honorarios conforme al arancel del notario, y sin embargo, bueno, va a tardar lo mismo o similar al tema vía judicial. Y vía judicial, pues recordemos que obviamente te va a costar el trámite del honorario del abogado, pero una sentencia que viene ya aprobada o por el visto bueno de una procuraduría social, por un visto bueno de una procuraduría de las niños y adolescentes. Entonces, cuando te vienen estos vistos buenos que te dan las propias autoridades, pues ante terceros, si tú lo pones, ahora sí como dicen, una balanza, reitero, los dos tienen el mismo efecto, pero recordemos que a veces estos temas los presentamos ante tribunales. ¿Y quiénes son los tribunales? Seres humanos que van a valorar las pruebas que tú aportes y obviamente van a determinar, volvemos al punto, son humanos, son personas que tienen criterios y puede ser un criterio no creíble o un criterio creíble. Entonces yo te recomendaría mejor hazlo vía judicialmente. Te tardas unos 2-3 meses, máximo 6, declaras judicialmente y sacas tus copias certificadas, las pagas y puedes hacer lo que tú decidas hacer y presentarlas ante la autoridad. ¿Por qué? Porque es una declaración judicial que viene autorizada y validada. Y en cambio la de notario, tenemos esa espinita que puede ser causal o puede ser nulificada por terceras personas, y cuando se presenta esta nulidad de terceras personas, pues es cuando empezamos al tema de la credibilidad, si es factible o no factible. Bien, sí, porque, bueno, te hice esta pregunta porque en una ocasión me tocó una persona que decía que fue con un notario y le hizo lo que fue un acta de concubinato, pidió varios requisitos, pero la duda de él que tenía era que cuándo dejaba de existir esa carta o tener esa validez, porque él ya se casó, pero se casó con otra persona. Entonces él decía, y cuando pase este problema va a llegar la concubina a decir, soy su concubino, pero él ya tiene su acta de matrimonio. ¿Ahí qué pasa? La misma regla. Es la misma. Si judicialmente ya declaré el concubinato, judicialmente declaro que ya no estoy en concubinato. Ejemplo paralelo. Bien. Por ejemplo, reconocemos y tenemos conocimiento los abogados que es el patrimonio de familia, que aquí en Jalisco, si no mal recuerdo, es a 40,000 salarios o 40,000 UMAS, un procedimiento para protección del patrimonio de familia. Entonces, cuando meto una propiedad mía al patrimonio de mi familia, lo tengo que hacer declaración vía judicial. Sí. Para extinguirlo, esa figura, tengo que hacer el mismo procedimiento, vía judicial, la extinción. Para el caso del concubinato, misma regla, judicialmente declaro el concubinato, misma regla es hago la declaración judicial para la extinción del concubinato. Obviamente, si lo hiciste ante notario, la recomendación es de que vayas y declares ante el notario. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no creo o considero que probablemente no vaya tu exconcubina a firmar al notario, porque ¿quién va a pagar? Va a decir, pues págalo tú, págalo. Claro. Entonces es aquí donde te recomiendo que mejor lo hagas vía judicial, y si vía judicial no quieres hacerlo, pues lo puedes hacerlo, la puedes notificar, llamar a tribunales y opera una regla muy claramente, la rebeldía, o opera la regla de que se puede allanar. Entonces es como paralelamente lo podemos hacer como el tema del matrimonio, ¿no? Perfecto, bien, pues Lick, se nos está terminando el tiempo, pero bueno, ahora sí, de manera general, las conclusiones, ¿qué recomendaciones pues para toda la gente? Y también invítalos, porque a veces, pues bueno, en la cuestión de adultos mayores,
pues hay muchas situaciones que te pudiera platicar, que a veces son estafados, que a veces son pues bueno, con la necesidad del estrés y el ejemplo que te platicaba, ¿no? De que, oiga, pues yo me separé, pues sí, una cosa es separarse y otra cosa sí es divorciarse formalmente. Sí. ¿Qué puedes recomendarle a todas aquellas personas y pues que también hagan las cosas bien? Mira, de antemano, primeramente, gracias por escucharnos, que ojalá que saquen la pluma y tomen la siguiente nota. No hay más y mejor dicho, una recomendación. Lo que ya está terminado, conclúyelo. Es decir, si ya no, hablando de las personas que están en matrimonio, ya no están con ellos. Es decir, si ya estás separado, pues concluye tu divorcio. Así de sencillo. Concluye tu divorcio conforme a derecho. Te va a ahorrar, te va a ayudar, te vas a ahorrar muchísimos problemas para efecto de que no, ahora sí como dicen, no tengas temas o no tengas inconvenientes futuros. Si ya estás con otra persona, pues realiza tu vida y que no tengas ese fantasma del matrimonio que hiciste con otra persona. Si es un adulto mayor, si ya tienes 60, 70 años o si están jóvenes, si ya no estás con esa persona, divórciate. Ya, es sencillísimo. Es acta de matrimonio, acta de nacimiento de cada esposo, y si hubo hijos, los hijos. Punto. Presenta la suerte, que alrededor de 4 o 6 meses sale el tema del divorcio incausado. Es algo rapidísimo. En el tema del concubinato, si ambas personas están libres de matrimonio, pues efectivamente haz la declaración judicial para el tema del matrimonio, de la declaración del concubinato. Y tema siguiente es si tienes seguros de vida, seguros de afores, seguros de crédito, seguros, o sea, todo tu tema patrimonial. Mi recomendación es, sí, hazlo todo en papel, que conste, porque papelito habla. Claro. Ahora sí te puedo decir que papelito habla. Si tú en vida declaraste o realizaste las declaraciones judiciales o las declaraciones de tu beneficiario, de tu concubina, de tu mujer, de tu esposo, o de tu concubino, o tu hombre, o lo que sea, es que lo tienes ya arreglado para el momento que tú llegues a faltar. Bien. Seguros, pensiones, fideicomisos, todo. Entonces, la mejor recomendación es tener todos los papeles en regla. Y ojo, otro problema que nos hemos detectado en los concubinatos, o en este caso de los beneficiarios, bien, el tema del nombre. Que si quieres lo abordamos en otra ocasión. Bien. El tema de los nombres, porque hay veces que tenemos que hacerlo un trámite administrativo o un trámite judicial, y es un tema de todos los días. Y también algo que nos ha tocado mucho es el tema de los que tienen doble acta de nacimiento. ¿Cuál es la que vale? ¿Cuál es la que no vale? O las personas que fueron adoptadas en su tiempo y que no les borraron el acta primagenia, o sea, la primera acta, y que, o sea, eso es todo un tema, el tema del registro civil. Sí, y que sobre todo, bueno, eso se ha visto también en muchas personas, adultos mayores, ¿no? El nombre, el punto, cuando es J. Francisco, que J. Guadalupe, que sí, MA, que MA punto, que María Guadalupe, bueno. Y que a veces hay personas que también, bueno, son de unos pueblos o rancherías, y pues en aquel tiempo era el actuario, el del registro, tenía que ir cada mes y a letra, y antes era también la máquina de escribir. Así entonces, no, pues muchas gracias, licenciado, por habernos pues abordado todo este tema. Y pues bueno, cómo tener un contacto contigo, adelante, tus redes sociales, sí. Mira, tu despacho, todo lo que quieras decir. Adelante. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estoy como abogado Francisco Cárabes. Nos pueden seguir en Instagram, en Facebook o en TikTok, y también nos pueden mandar un WhatsApp al 33 190 19 650. Te lo repito, 33 190 19 650. Nos pueden mandar un WhatsApp. Les reitero, si ya están con otra persona y no se han divorciado, divórciense. Y si están con otra persona y son libres de matrimonio, hagan el concubinato bien o contraigan matrimonio de buena manera. Perfecto, pues muchas gracias, licenciado. Esta es tu casa, y pues bueno, gracias. Las puertas abiertas cuando lo desees y gustes. Senectud Radio aquí
con toda la disposición para estos Te agradezco temas. la atención. No, pues gracias, muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho la presencia del abogado Francisco Javier Cárabes Hernández. Él nos habló sobre el concubinato y bueno, ya nos explicaba todas estas actualizaciones y sobre todo pues invitarlos a que ustedes, ahora sí como dicen, inicien las cosas bien, terminen las cosas bien, porque luego pues se convierte en pues un problema más grande. Entonces yo les agradezco muchísimo, te recordamos que la información ya te la dimos y la decisión la vas a tomar tú. La próxima semana tenemos ya nuevamente nuestros programas vespertinos. Hoy tuvimos en la mañana programas matutinos a las 10 y a las 11, pero recuerden que todo este mes de abril y de aquí para el Real, dirían por ahí, vamos a estar haciendo puros programas vespertinos. A lo mejor en ocasiones van a existir uno que otro en la mañana, pero pues estén atentos, también estén atentos, ya que en la mañana tuvimos la presencia de Alejandra Castañeda y nos dejó su obra que viene siendo el libro Tanatología Infantil. Por este mes de abril, que es el 30 de abril, el Día de los Niños y de las Niñas, pues bueno, ella nos está obsequiando un libro. ¿Cuál va a ser la dinámica? En un momento más o a partir de mañana a más tardar vamos a hacer la publicación en nuestras redes sociales para que ustedes participen y pues bueno, ¿cuál es la dinámica? Rápidamente, pues es anotar su nombre y decir quiero el libro, participar por el libro. Eso sencillamente. Pues muchas gracias a Yamil Vallejo que estuvo en la producción de este programa. Recordarles que Senectud Radio es un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Como decíamos, nos escuchamos todos los lunes por las tardes en Senectud Radio, página de Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram que es @senectud_radio. Mi nombre es Enrique Gallardo García y que pasen un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.